se pone frente a un micrófono, viste, hay que tener cuidado. El otro día escuchaba una entrevista de Cartoon, boludo, en Terapia Picante. Que es ¿De Julián o de Mauricio? De Julián. Que es un guachín que te hace comer cosas picantes, que es un formato que lo importaron, lo hace un americano, creo, que es muy famoso. Sí. Que han aparecido todos, Dua Lipa apareció comiéndose unos pollos picantes. Bueno, es una tontera que van subiendo del 1 al 10 en el picante y en el medio le hacen preguntas, están los invitados así como muy incómodos, es divertido, depende mucho, viste, del conductor. Me derivé. Pero lo que iba es que en un momento Cartoon le preguntan, bueno, sí, conociste a Paul McCartney, fuiste como, porque ellos fueron banda soporte de Paul McCartney. Sí, bueno, yo no sé hablar inglés, la verdad que estaba un poco nervioso, bueno, porque... Y le dice el conductor con buena onda, porque un poco ustedes, ¿cómo serían ustedes si fueran los Beatles, no? ¿Quién sería John Lennon o qué sé yo? Pero se lo dijo de un lugar piola, así como humilde. Y él dice, bueno, yo creo que sería más como, bueno, capaz como John Lennon, y hace así, y en un momento dice... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hace este estúpido comparándose con John Lennon? ¿Entendés? Como se da cuenta de que se siente como que entró en una trampa y digo, hay que estar muy cuidadoso cuando uno se para frente a un micrófono, cosas así, porque enseguida uno claro, uno cree que está diciendo cosas importantes. Claro, ¿no? como que lo imposta lo claro, que... Ajá. Lo cierto es que me parece que no. Pero lo que quería decir es que me parece que en todo acto de... que en todo acto de enseñar hay una cosa bastante noble, lo que estoy diciendo por ahí es una verdad de perogrullo, pero me parece que es una cuestión de nobleza, y me parece que lo interesante, para mí, en mi cabeza, es que uno todo el tiempo debería estar enseñando, porque enseñar es compartir, y porque compartir es un acto de solidaridad, ¿viste? Y es una circularidad, etcétera, etcétera. Yo que vengo del palo de las agencias, y he tenido agencias toda mi vida profesional, siempre me propuse, y nos propusimos con los socios que tuve, y con la socia que tengo ahora, de intentar que todos los que pasen por el espacio, ¿viste?, sean modificados de alguna manera. Al menos modificados, ¿viste?, como para no... Porque puede ser para mal también, ¿viste? Claro. Por ahí le interveniste en un momento inadecuado, pero al menos que todos se modifiquen. Y me parece que eso es un poco... ¿viste? La gente dice, hacer escuela. Me parece que un poco eso, digo. No hay manera de que vos te pongas a laburar con alguien y le compartas cosas, lo estás interviniendo, ¿no? Digo, un lacaniano, estás haciendo una intervención y eso va a cambiarlo inevitablemente. Así que el otro día escuchaba también un podcast sobre educación y hablaban sobre qué profes recordás y cómo los recordás. Ya estamos... Ya empezó. Ya que lo recuerdes es un tema, ¿viste? Ahora, después viene el doble clic si lo recordás para bien o para mal. Porque puede ser un profesor que te recagó a pedos y te acordás solamente de eso. O otro que verdaderamente te transformó con su enseñanza. Entonces, un poco, cuando uno se pone más grande, haciendo un scan de a quién recordás y cómo recordás esa instancia educativa, y esto, si te transformaron, cómo te intervinieron, cómo fuese... Y al final era un intercambio. Es eso. ¿Vos cómo te formaste, Gabo? Yo fui a una escuela, yo tengo formaciones muy dispares, ¿no? Pero si querés las más técnicas, yo hice una tecnicatura en una escuela de publicidad que ya no existe, que se llamaba Mónica Herrera. Mónica Herrera fue un formato de una escuela que existió allá por... Yo soy malísimo con las fechas, pero debe haber sido allá por 2001, 2002, 2003, por ahí. Esa es mi formación más técnica en términos publicitarios, ¿viste? Ser una escuelita de publicidad que tenía una sede en Chile, en Chile había sido muy famosa. Mónica Herrera existía, o sea, el nombre de la escuela era una señora que venía cada tanto, que era Mónica Herrera, era una chilena, y tenía, luego, porque viste que uno nunca conoce los nombres de las escuelas, pero esta era una señora, yo soy Mónica Herrera, te decía, ¿te pusiste así a tu escuela? Sí, soy Mónica Herrera. Y fue muy conocida, hubo toda una generación, sí, otra palabra extremadamente grandilocuente, pero hubo un grupito de personas que compartimos durante algunos años esa formación y que hoy estamos distribuidos o con proyectos propios, o nombrar que yo, Liz Clement, la madre del Día del Malbec Internacional, por ejemplo, ¿no? La Ro Díaz Araujo, digamos, ¿no? Que si por ahí se escuchan ahora van a decir, ¿por qué estás diciendo que estudié en Mónica Herrera? Pero bueno, estudiamos en Mónica Herrera. Y después sí hice una maestría, después de grande hice una maestría en gestión de proyectos en la Austral. Y yo muchos años hice teatro y muchos años me dediqué a escribir, digamos, ¿no? O sea, mi mayor formación es la escritura. Uy, la entrevista se me va a ir para otro lado, digamos, la charla, no la entrevista, para no ponerle tanto protocolo, pero... Así que estuviste vinculado con el teatro, quiero hablar de eso un poquito. Sí, ¿desde la dramaturgia o como actor o como un pésimo actor, sí. O como un actor al menos, digamos, ¿no? O al menos me subí al escenario. Sí, muchos años. Yo salí de la escuela, yo vengo del sur, yo nací en la Patagonia, ¿no?
primero arrancando así. Yo nací en el año 1977. ¿En dónde? En Trelew, Chubut. Qué bien. Sí, mi viejo es mendocino, ¿no? Pero todos nos criamos y crecimos allá, y en un momento mi viejo decidió volver en el medio de su vida, así hizo un viraje y volvió a Mendoza. Se había ido a los 12 años, ¿viste? Otros estilos de vida. Mi padre es tapicero, ¿no? Entonces decidió volverse a Mendoza. Y ahí nos volvimos, yo tenía 14. Terminé la secundaria en el Nacional. Yo venía de haber empezado primer grado hasta tercer año en un colegio salesiano en el sur, solo de varones. Volví, entré y me tiraron al Nacional, ¿no? En el cuarto y quinto año. No. Primer recreo, ya dije, esto es la serie esa de las cárceles que no me acordaba. Después tengo, me dice, grandes amigos ahí, pero boludo, era una palomita, yo, ¿entendés? Era una palomita. Blanca y chiquitita. El primer juego fue, suena el timbre, yo venía no hacíamos nada, lo máximo que había hecho en mi vida había sido hacerme la rata, sin colearme, digamos, y comprarme una botella de Volskaya en tercer año a la mañana, ¿viste? Esas cosas, eso era la máxima locura que había hecho. Un puchito. No, ni siquiera había tocado el pucho, ¿no? Entonces suena el timbre del primer recreo, todo asustado, así como había ido con la corbatita, y al baño, qué sé yo, y estaban los guachos en el baño así en una ronda y estaban pasando un pucho. Entonces el juego era que te pasabas el pucho y al que se le caía la ceniza lo cagaban a trompadas, ¿no? O sea, había un niñito, teníamos 14 años, había un niño que era, habrá sido americano, ¿viste? Era de raza negra, el pelo muy mota, flaquito, que tenía más miedo que yo. Por suerte para mí y pésimamente para él, porque lo eligieron a él, ¿viste? Entonces me pasan a mí un cigarrillo, ¿sí? Estaba la ceniza así. Sí, lo paso y le tocaba a él al lado. Lo agarra y el de al lado le hace así en la mano, le tira la ceniza y lo cagaron. Patadas de loco. Sí, como un capacho, ¿viste? Así como una cosa así, nada. Pero era como, y ese fue el secundario. Y bueno, nada, venía todo esto, yo soy... Sí, me encanta. Soy como una especie de landricina. Me encanta. Puedo parar de hablar. Pero de ahí, claro, hay una nota que salió en el diario Los Andes que iban a hacerte notas en la secundaria. En un momento, viste que, bueno, los periodistas los mandan a hacer esas cosas. Bueno, andá a hacer notas de vocación, ¿cómo se llama? Cuando tenés que... Sí, de qué va a estudiar esta generación, claro. Ponerle qué está viendo, qué va a elegir. Eso. Que antes hacías como... hacías como unas especies de exámenes para entender tu vocación. Claro. Una serie de preguntas, unos test medio psicológicos. Bueno, entonces, y salgo yo en una nota, el otro día la encontré, la nota me la mandó mi mamá en una foto de WhatsApp, estaban unos libros en la casa de mis viejos, y salgo yo, estaba terminando quinto año, y salgo diciendo que iba a ser actor, ¿no? Y que juntó un speech, hablaba igual tanto como ahora, digamos, ¿no? Quizás con más fundamento que ahora, porque se fue diluyendo con los años, fundamento. Y decía cosas como, quiero ser actor, esta decisión, decía esto, boludo, esta decisión me ha traído problemas en mi casa. ¿Qué problemas? ¿Entendés? Tenía 17 años, no te iban a hacer 16, no te iban a hacer nada, digamos. A lo sumo probá con abogacía y andá a un taller de teatro después. Claro. Pero no, yo le puse huevo y me puse a estudiar teatro y estudié en la escuela de teatro de arte dramático de la Uncuyo, digamos, ¿no? Bien, ¿y te recibiste todo? No, hice hasta tercer año, me quedaban, en tercer año tenías tu título intermedio, que no me acuerdo de qué era, después tenías un año y medio más o 2 más, y ahí, en ese momento yo era, mis grandes amigos, uno de mis hermanos de la vida vive en París hace ya 20 y pico de años, y se hizo como es el capo de la milonga en París, ¿no? Y él es actor y bailarín. Entonces él se fue a estudiar teatro a Buenos Aires. Otro de mis grandes amigos vive en Perú, que es el Lean Maturano, que fue baterista de Caramelo Santo en el prime de Caramelo Santo en Mendoza, ¿no? Entonces estábamos todos en ese... Y se fue a vivir a Buenos Aires, a La Boca, a la famosa Casa de la Boca, a tocar la batería con Caramelo Santo. Y yo me quedé acá solo, dije, ni pedo, yo me voy a Buenos Aires, me voy a estudiar teatro a Buenos Aires. Mi viejo me dijo, estás loco, andá, pero te voy a dar un peso. Después te terminan dando los padres siempre, igual, siempre se sienten culpa, ¿no? Entonces me fui a estudiar. Y Pancho había entrado con Bartiz, con Ricardo Bartiz. Sí. Entonces yo quería estudiar con Bartiz, pero no tenía plata. Entonces me fui a Buenos Aires a vivir y finalmente, no quiero hacer larga la historia, pero hay una historia en el medio, lo empiezo a acompañar a Pancho a la sala de Bartiz, sin pagar, así como... Oyente. Me metía así, fui todos los días, no tenía que hacer, no había oyente, era cualquiera lo que estaba haciendo. Entonces cuando se iban todos, nos quedábamos, me hice amigo de los amigos de mi amigo, y nos quedábamos ensayando, nos íbamos al escenario, tirábamos textos, boludeábamos. En un momento estoy tirando un texto, una noche cualquiera, y entra Bartiz.
Y yo estaba haciendo una boludez con un arma de juguete y me marca, me caga pedos, me maltrata, me grita al oído, me dice, yo sé que vos de acá no sos. Pero y se va, me dice, mañana te quiero ver en mi oficina de la mañana. Yo voy a ir de la mañana y digo, me van a echar, qué sé yo, me van a decir qué estás haciendo acá. Me dice, escuchame, ¿qué haces vos acá? Que no sé qué, ¿dónde sos? De acá. Me dice, bueno, ¿qué querés hacer? Quiero estudiar. Pero no tengo plata. Bueno, me dice, el baño se inunda, con cada lluvia el baño se inunda. Está inundado. ¿Cómo no, señor Ricardo? Y me ocupaba de limpiar las cosas. Tipo maestranza, a cambio de las clases. A cambio de las clases. Suena como épico, pero igual no hice nada, digamos, no salí de actor, pero fue divertísimo, fue una época increíble. Qué bueno, increíble. Qué bueno. Lo que nos contás es como... ¿Cuántos años tenés, Gabo? 48. 48. Claro, creo que nuestra generación, yo tengo 35, el Nato 38. 8. Creo que somos la última generación donde cuando salís de la secundaria tenías que elegir una carrera universitaria y eso marcaba tu futuro, ¿viste? Yo estudié ingeniería, vos, Nato, estudiaste comunicación. Sí. Bueno, lo que quiero decir es, claro, ahí esa decisión es como lo que te marca por ahí el futuro, el resto del viaje, o que tiene un peso muy preponderante. Vos en ese momento, ¿tenías claro qué querías hacer o sabías que tenías que escribir tu propia historia de conocimiento, de probar? ¿Cómo te sentías en ese momento con lo que ibas experimentando de irte a Buenos Aires, de estudiar teatro? ¿Sentías que estaba planificado o era ir surfeando la ola de qué te motivaba, digamos? Está buenísima la charla porque cero planificación. Sería un hipócrita si yo tenía... Claro. O sea, de haber planificado no tengo idea de dónde habría llegado, digamos. No, ni mejor ni peor, pero seguramente no a donde estoy, digamos, ¿no? No. A mí si algo me ha movido toda mi vida, y que se lo digo a mis amigos, a la gente con la que laburo, incluso a mis clientes, digamos, yo soy un absoluto y total irresponsable, ¿viste? Manejo unos niveles de irresponsabilidad muy altos. Me encanta. No lo recomiendo, o sea, sí lo recomiendo, es mentira, sí me gusta, digamos. Después algunas variables, cuando uno va avanzando en su carrera, empezás a incorporar variables de control o de administración del caos, ¿no? O de la intermitencia que uno tiene con las cosas y empezás a entender. Pero a mí lo que me movía y lo que me sigue moviendo hoy es un flash. O sea, y no hay o sea, no te lo podría describir. El concepto es vivo en un flash. Ajá. Claro. En serio, o sea, como digo, flasheo cosas, me gusta ir hacia un lugar y por eso también me desencuentro con perfiles del orden más de lo empresarial en algunos momentos de mi vida, digamos, porque soy un perfil medio complejo, no por inteligente, sino por complejo, digamos, ¿no? Un tipo difícil que no te mira una planilla de Excel, que no sabe cuánta plata gana, que no sabe cuánta plata gasta, que no sabe por qué a veces está haciendo lo que está haciendo, que trabaja sobre algunas bases, o así me gusta entenderme, digamos, que sobre todo tienen que ver con las dinámicas emocionales, digo, a mí me gusta hablar de confianza, me gusta hablar de lealtad, y me gusta hablar de honestidad, y me gusta hablar de esas cosas, y me gusta hablarlas y tratar de practicarlas. Y así también, digo, han pasado cosas que no han estado buenas, y por no firmar contratos han pasado cosas que han estado horribles, y por no fijarme en la FIP han pasado cosas que han estado espantosas. Y después uno lo va ordenando. Pero eso mismo que me movía en aquel momento, que era, en ese momento, ponele, cuando me fui a Buenos Aires, yo pesaba 64 kilos, me pelaba, tenía un tapado azul que me había regalado mi amiga Yamila Marañón, que era de su abuelo, que había sido parisino, y yo caminaba por Buenos Aires cantando canciones de bochatón con una petaquita de ginebra, y yo realmente creía que eso que estaba pasando era lo que tenía que pasar, ¿viste? No me imaginaba siendo famoso en la tele, ¿viste? En el mambo del actor. Me imaginaba, no sé, era una cosa muy vivencial, ¿viste? Que creo que tiene que ver con una especie de literatura. Después la literatura se te va un poquito, te la van mordiendo un poco los chacales de la vida real, pero me parece que mi batalla personal es, en la medida de lo posible, tratar de mantener la literatura en todo, si querés. Desde afuera veo un cuerpo que se va expresando y no tanto ibas pensando lo que iba pasando, ¿no? De hecho, tiene que ver con la actuación. Un poco lo primero que elegiste en esa entrevista que te hicieron en el Diario de los Andes, con tanta decisión de querer ser actor, es más un cuerpo que quiere expresar, más que una mente que razona y que tira un impulso que puede ser un pensamiento para decir, bueno, quiero ser esto. En realidad como que respetaste siempre un poco más, o creo, tu corporalidad. El texto viene después, ¿viste?
como el pensamiento viene después, que eso tiene que ver un poco con la actuación. ¿Viste cuando esto de si ya tenés que ponerle palabras a algo, ya puede caer dentro de la redundancia? Y por ahí pecamos o actuamos desde el pensamiento y después le metemos actuación, le metemos cuerpo. Leo eso desde afuera, Gabo, como siempre un cuerpo antes que una razón. ¿Eso sigue hoy con tu profesión de creativo, digamos, esto de primero darle bola a la emoción, al cuerpo, a una sensación? El otro día escuchaba a Sebastián Wainwright que se pone a caminar ahí en su casa y va tirando el monólogo y lo va tirando en base a lo que primero sucede y no tanto a lo que primero le tira la mente. Por eso la impro es tan fuerte en el teatro, ¿viste? Primero esos cuerpos medio por ósmosis a ver qué pasa, y cuando no le metes la cabeza es cuando empieza a surgir cierta espontaneidad o algo interesante por lo menos, o que no estaba previsto. ¿Esto lo seguís manteniendo? Sí, ¿eh? ¿La creatividad la buscás desde ahí? Sí, yo creo que sí, che. Sí, no, me quedé pensando si podríamos porcentualizarlo en términos de cuánto hay de cuerpo y cuánto hay de guión, ¿viste? O de texto. Pero yo creo que sí, que es mi batalla constante. Sí, con el correr de los años, lo que fui metiendo fue, si querés, técnica, ¿no? Siguiendo en el mundo de la actuación, me empecé a meter técnica, ¿no? ¿Y la técnica qué es? Sí, la técnica es algún procedimiento, alguna estructuración, alguna decisión de cuál es, al menos por más amplio o quizás por más lejano o invisible que esté el horizonte, intentar armar algún territorio de acción, ¿viste? Que ese teatro de operaciones tenga algunas definiciones geográficas para empezar a moverte, porque eso indefectiblemente en algún momento vas a necesitar foco. Porque por más que uno se crea, ¿viste?, una bengala cósmica en constante ebullición, y sos finito y no vas a alcanzar a alumbrar todo lo que querés. Es mejor, ¿viste?, ir buscando qué querés alumbrar. Entonces ahí, por ejemplo, fue cuando dije, bueno, probaba cosas escribiendo, hice radio muchísimos años de mi vida. Amo la radio, ¿no? Viste que todos los que hacen radio dicen amo la radio, pero la radio es una cosa, me pone un micrófono y yo estoy ya una cosa maravillosa. Pero ninguna de esas cosas ganaba plata, ¿no? Y yo quería también ganar plata a todo esto, ¿no? Quería un poco que... No sé si quería ganar plata, pero quería hacer cosas. Quería hacer cosas. Claro. Oxigenar. Quería hacer cosas, sí. Quería viajar, quería hacer cosas, quería tener algunas cosas, quería cosas. Sí. Me pasa exactamente lo mismo. Quería entrar al mundo de las cosas. El mundo del ser lo habías experimentado, ahora vamos un poco al del tener, digamos. Claro. Quería tener un poco. Y entonces, nada, por eso me pareció que la publicidad en ese momento tenía un poco de muchas de las cosas. Digo, había mucho de improvisación, había mucho de literatura, estaba toda la creatividad necesaria. Había un mundo alrededor también que tenía que ver con la estructura de los medios, con la estrategia, con andamios, ¿viste?, como más ordenados, más constructivos, y que se podían hacer cosas que estaban locas y que estaban buenas. Y entonces dije, bueno, y entré por ahí. Y como podría haber entrado por otro lado, capaz que si me ponía las pilas decía, bueno, quiero, qué sé yo, ¿viste?, empezar a guionar series para plataformas, sí, capaz que... Porque mi sensación, yo sé que muchas cosas van a sonar pedantes, otras van a sonar de un señor que nadie conoce, está hablando de cosas importantes que él cree, pero son importantes para mí, así que las comparto, digamos, ¿no? Pero digo, si me hubiera enfocado en hacer otra cosa, y capaz que en la otra cosa también hubiera encontrado, ¿viste? Lejos de tener la sensación de ese FOMO de estar haciendo algo, ¿viste?, mientras te estás perdiendo otra cosa, o como decía Cortázar, ¿no? Como cada vez que estoy leyendo un libro pienso en todos los libros que estoy perdiéndome de leer por leer este. Mi sensación es más tranquila, podría haber hecho muchas cosas y en otras también me hubiera ido bien, pero elegí esta. ¿Y en esta cómo estás? La verdad que estoy fantástico, ¿no? O sea, la verdad que estoy muy bien. Para no quedarte en ese cometa... ese rayo cósmico de pura creatividad, yo le llamo un poco el estado de trance, ¿viste? Cuando uno entra en una vorágine creativa y se siente suelto, que puede crear y que está en ese rol o se lo dan, tanto como actor, artista o como publicitario. Me parece que cuando hablamos de creatividad publicitaria vale mucho la frase, el límite te pone un poco la creatividad. Mientras más límites tengas, más sabes dónde surfear, digamos. La pregunta es, antes, al haber menos medios,
y a hacer como más tajante la emisión de cierta creatividad o de un mensaje o de colores o de estética o una narrativa, hoy se hiperamplificó, es como que está atomizado el medio. Entonces, antes ya había un límite medio natural del medio. Ahora hasta podemos flashear ese trance y se puede aplicar en lo que sea, ¿viste? Porque hay tanto. ¿Cómo estás viviendo esa atomización de medios? Es como granulado ahora el medio, ¿viste? Hay tanto, y antes tal vez era una página en un diario, un spot en una radio, el prime en la tele, una revista y no mucho más. Cartelería pública. Cartelería pública. Y tu local. Tu local tenía. Tu local, un cartel, exactamente. Entonces, yo creo que has vivido los dos. Entonces, ¿cómo aplicaste la creatividad en su momento? ¿Es distinta a cómo la aplicás ahora? ¿Cómo ves esa explosión mediática y cómo la transitas? Nos preguntas así como... Bueno, vamos a resolver la vida misma. Un preguntón. Yo creo un montón de cosas. La pregunta es amplia, así que sí. Por ahí de vuelta agarrala donde quieras. Me vuelvo a diversificar, digamos. Pero pienso una serie de cosas. Creo que sí lo que decís, pero dos territorios. El de las plataformas, el de los medios, el de los canales, ¿no? Per se, y todas sus granulaciones, atomizaciones, fragmentaciones, ese formato de mosaico en el cual se va construyendo. Y por el otro lado, el usuario, el consumidor, el lector, el que está mirando lo que vos estás haciendo, o lo que vos venís a proponerle, o esa interrupción que venís a proponerle, ¿no? Y lo interesante es que esa fragmentación ya no se da o esto al menos me parece a mí, ya no se da en el universo de los nichos. Ya esas, obviamente que igual se da, ¿no? Porque estamos conviviendo en una transición, digamos. Sí. Entonces hay mucho de muchos mundos, digamos, ¿no? Pero cada vez se va a dar menos, digamos. Va a ser cada vez más difícil ubicar un solo consumidor en un solo nicho para hablarle de una sola cosa, porque los consumidores, digamos, hoy empiezan a moverse en ese mosaico o en ese territorio fragmentado que proponen las plataformas para entregarte un mensaje. Vos tenés un mismo consumidor que se va modificando constantemente a medida que va entrando a cada una de esas plataformas. Entonces, vos no es que, viste, no, en Facebook hay solo gente grande, en TikTok hay solo, y en Instagram hay... No sé, para mí tenemos un solo consumidor que está en todos lados, pero en todos lados es diferente. Y a cada plataforma le pide algo específico. Entonces, ese gerente de operaciones que te va a decidir la compra, si vos lo que yo estoy vendiendo es un producto, un biofertilizante, y un gerente de compras de Bayer, tengo que lograr hablarle, y las agencias dicen, ¿cómo le hablo? Digamos, no. Hagamos una campaña en LinkedIn, hagamos el camino del rey, qué camino usa para en el auto, le voy a poner vía pública. Ese mismo tipo también está los domingos mirando TikTok, y capaz que le gusta ver tractores funcionando en campos de trigo, de Wisconsin, ¿viste? Y ahí tenés que pensar cómo hablarle a ese tipo y de qué manera vas a interrumpir ese mensaje para que tu marca esté ahí conversando. Y va a estar mirando también en Instagram, ¿viste? El nuevo restaurante de Troca en Buenos Aires, porque es fanático de la gastronomía y quiere ir a probar el mero que hace Troca en su restaurante. ¿Y cómo le hablas ahí también? Porque ahí está buscando un placer gastronómico, digo. Entonces, hay como una... que antes era diferente, vos ponías... Digamos, la vía pública, igual estamos en Mendoza y está buenísimo también, la vía pública sigue siendo la vía pública, y yo lo he vivido personalmente, y con mi anterior agencia, con mi ex socio, hicimos una vez una vía pública solo como un experimento, y era a los 3 días, era toda la familia, qué bien que te estás yendo, che. Sí, ¿viste? Estoy en una vía pública, qué guau, está yendo muy bien, la estás levantando en pala. Era como, son 4 elementos, salen 200 lucas, 100, no sé, no importa. Y que lo pones en el recorrido que hace el auto de... Sí, pones 4, hay elementos que salen... barato. Para el mundo de los medios no es una inversión cara. Si querés empapelar Mendoza en una campaña brutal, sí, pero si querés chapear acá en Mendoza, donde todo el mundo ingresa de todos lados, elegís con tiempo 4 elementos, te juro, invertís, no vamos a hablar de números, pero invertís algo muy pequeño y en 15 días están hablando de vos. Sí, a mí me pasó ahora eso, digamos, no sé, después vemos, ¿no? Me pasó como actor ahora, salí en una publicidad, en una foto, y mucha gente, tipo, como llegaste o diste un salto. Hay una validación, ¿viste? Con la tele lo mismo. Laburé 6 meses en un canal de televisión y era como,
el que trabajó en la tele, me presentaban tal vez en algún lado, ¿viste? Los locutores como no, el integrante de los medios. Ahora como, che, llegaste, pasaste la barrera, ¿viste? Hay cierta validación de Mendoza con respecto a la vida pública o algún formato televisivo de check, ¿viste? Sí. Chequealo porque... Y uno, la verdad que es lo mismo, digamos. Pero bueno, estaba bueno vivirlo desde ese lado, a ver qué le pasa a la otra persona. Perdón, interrumpí porque la vi... Me parece que hay un... ¿Viste? Creo que lo hablamos en algunas reuniones que hemos tenido, en las que nos hemos cruzado, digo, Colorama y ISPA. Sí. Específicamente Colorama, hay un capítulo en el que está Male Pichot, el Colorado de los Bla Bla, no me acuerdo nunca el nombre. Julián Lucero, ¿puede ser? Lucero. Un crack. Y Cartoon también, ¿no? Una tontera voy a decir, pero en un momento le dicen, bueno, le dice él, porque le dice a Pichot, porque vos, ¿qué se siente ahora que están en el mainstream, que han perdido, ¿no? Se miran todos y dicen, ¿el mainstream? ¿Qué mainstream? Dale, le dice, hiciste una serie para una plataforma, vos estás haciendo esto, ¿no? Y me hizo pensar que, porque es siempre como, siempre las validaciones son de los demás, ¿viste? No de uno. Entonces, ellos tampoco se sentían, decían, bueno, mira, yo tengo que seguir laburando, tipo, o sea, andás a ver qué es en su cabeza. Claro. Ellos mismos también tienen una idealización Sí. de eso, ¿no? Que nunca coincide con la otra. Pero alguien, pues yo los miro y digo, che, Male Pichot, no está escribiendo, ¿sabes cómo va a estar yendo? ¿Sabes cómo va a estar yendo? Claro. Claro, y parte de como esa validación es entendida en la sociedad, muchas veces uno tiene esa aspiracional e incluso trabaja gratis para tener esa validación. De decir, voy a esa serie, no me importa cuánto me paguen, quiero estar. Claro. Y después, algunos pocos, la plata va, el flujo del dinero, algunos digamos, algunos va a trabajar gratis y otro va a recibir mucha plata por estar en esa validación. Gabo, una cosa que nos pasa, y creo que es la razón por la cual te quisimos invitar hoy, nosotros este año empezamos con el mundo agencia. Yo soy emprendedor, he tenido algunas startups o proyectos donde, claro, tenía una idea que fui transformándola en un proyecto, entonces el marketing lo hacía para poder potenciar mi propia idea, mi propia oferta. Pero ahora es como que nos estamos metiendo de lleno en el marketing. Yo lo entiendo como ayudar a la oferta de otras personas a llevarlas a sus audiencias, ¿viste? Y nos encontramos con la hermosa dificultad, que a veces es un poco frustrante, a veces sale bien y es como que no hay una receta, pero quiero conocer un poco tu camino, tu visión, de qué mueve a las personas para... O sea, ¿cómo se transforma un cliente en un caso de éxito en cuanto a la comunicación, la estrategia, la oferta? ¿Cómo a nivel publicitario, o sea, ¿qué has aprendido? Si hay una receta, si es prueba y error, si hay principios filosóficos de los humanos que siempre se van a mantener y que hay que poder identificarlos para poder llevar eso. Viste que se habla de la estrategia, de la táctica. Es una pregunta súper amplia, pero ¿qué has aprendido? ¿Cuáles son tus máximas o en qué, no sé, qué has aprendido de esto, de esta ensalada de fruta que te acabo de poner arriba de la mesa? Me encanta, está buenísimo. Yo creo, estoy improvisando respuestas, porque estamos charlando, digamos. Sí, obvio. Sí. El acto de conversar es increíble. Viste que todos estudiamos con TikTok, entonces todas nuestras fuentes, viste, sí. TikTok. El otro día vi un TikTok que era muy gracioso, que decía, no, esto no lo viste, no, lo leí en una revista de ciencias, no de TikTok. Claro. No, TikTok. Siempre TikTok. Pero no me acuerdo a quién miraba que hablaba. Yo siempre me enrosqué mucho en el modelo del pensamiento. Soy cero estudioso, digamos, solo soy un curioso, ¿viste? Y un entusiasta de buscar data sobre eso y leer algún que otro librito de filosofía, pero con mucho respeto y muy amateurmente. Pero sobre el acto de pensar, sobre la realidad psíquica, sobre todo lo que sucede en la mente, que básicamente sucede o sea, que no hay manera de que las cosas no sucedan en la mente, por más que, digo, sin entrar en modelos metafísicos, digamos, pero apretar el vaso, bueno, todo cómo está traducido a través de la mente y cómo todo es lenguaje y cómo la amplitud de nuestro lenguaje o su minimización, digamos, amplía o minimiza el territorio de existencia y de la realidad. Cuanto más podemos hablar y más podemos contar lo que nos pasa, más grande es nuestro territorio de existencia, digamos, no tengo duda. Y ahí viene el psicoanálisis y todo lo que quieras, ¿no? Que me parece, y ahí hay todo un mundo, ¿viste?
Y lo traigo porque me parece que es un mundo que está directamente ligado con la publicidad, con la comunicación. Digo, no quiero sonar a señor mayor que se... Inventé, hice el televisor color, pero nunca lo registré. ¿Cuándo? Pero el storytelling y qué sé yo, que son una definición que a mí está todo bien como darle un nombre a algo, digamos, pero básicamente es respondiendo primero cortito a tu pregunta, después lo ampliamos. Lo ampliamos, qué sé yo, que es, para mí es la historia, que es el proceso, que nunca es el resultado. Digo, siempre son los procesos, ¿no? Y el resultado es el proceso. Ajá. Eso para mí es como fundamental. Y yo me paro ahí y desde ahí batallo, o desde ahí vendo, o desde ahí llevo, o desde ahí construyo. Y me corrí hace mucho tiempo de la idea como idea, ¿viste? De esa endiosiación de lo creativoso, ¿viste? Que después termina en un premio, por ejemplo. Que todo bien con los premios, todo fantástico. Para mí no representan, digamos, lo que uno tiene que hacer con un cliente. Me parece que, porque representan por ahí muchas veces los premios, son las ganas que tienen las agencias de ganar premios, con ideas que tienen las agencias para ganar premios, donde el cliente es una coyuntura, ¿viste? Es una circunstancia. Es el caso. O sea, claro, es una circunstancia, digamos. Podría haber sido vos, como podría haber sido cualquiera, y eso los clientes lo sienten. Si le llevas el premio al cliente, bueno, va a estar feliz, capaz que un año más. Digo, los ciclos de los clientes en las agencias dependen mucho de todo eso. Para mí, digo, yo pasé de tener una agencia, de armar una agencia con mi ex socio, que fue una de las más grandes y hoy lo debe seguir siendo, al menos en términos de estructura, donde habían 40, 45, 50 personas colaborando, que es un montón. Es un montón. Una agencia de negocios, es un montón. Y para hacer eso se necesitaron hacer muchos procedimientos, para hacer eso se necesitó metodologizar mucho todo, y todo eso a mí me fue cambiando o me fue ubicando en un lugar culturalmente donde no estaba cómodo. El procedimiento, la metodología, que están buenísimos, pero yo no logré romper no logré usar eso a mi favor, ¿viste? Tu trabajo pasó a ser otro. Mi trabajo pasó tu a ser aporte de valor pasó a ser otro. Absolutamente. Y en un momento medio que tampoco sabía bien dónde estaba el valor que yo estaba aportando, porque ahí empezamos a hablar de modelos de negocio, pero hay dos modelos de negocios muy sencillos en este mundo, en esta industria de la publicidad. Hay más quizás, pero digo, grandes volúmenes, márgenes chicos, rotaciones altas de clientes, estructuras con recursos más juniors, digamos, ¿no? Básico. Sí. Pum, 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 funciona, eso tiene que andar a 1000. Eso tiene que dar vueltas, donde se frena, estás en un problema. Una fabriquita de marketing digital, una fabriquita. En el medio puedes tener algunas singularidades, pues puedes generar algún territorio que te deje un poco de espacio, respirar, sacar un par, hacer un equipo ninja. Te copás, querés ganar un premio, lo armás. Es una manera. Es un negocio. Es un negocio. Y también puede tener, digo, no quiero sonar despectivo, digamos, yo también hago negocios. También puede tener alguna épica, pero es más otro formato, ¿viste? Estás a otra velocidad, tu cabeza está en otro lugar, es otra construcción. Ahí tiene que tener un directorio, tiene que haber una persona de recursos humanos, y tiene que haber esto, y tiene que haber horarios, y tiene que ponerle café con una tolva, y tiene que ir dónde está el microondas, los chicos se quejan, y si les das, ¿viste? 50.000 pesos no quiero decir números, si le das X cantidad de dinero en un pedido ya por mes, están felices y empezás a pensar en un salario emocional y estás armando una empresa con unas características específicas, digamos. Yo no me empecé a incomodar mucho. Entonces decidimos reordenarnos, yo decidí salirme. Y viene esto a que armé otra cosa, digamos, armé el modelo que está enfrente. El modelo que está enfrente es un modelo de muy baja rotación, de altos márgenes, donde lo relacional, si querés, es como centric founder, hay algunas teorías como lo relacional y lo que piensan sus fundadores, que en este caso es mi socia, que también es mi pareja, y yo, es como central. Entonces un modelo donde puede haber un cuello de botella en nosotros, donde no lo tiene que haber, porque la búsqueda es que esos márgenes sean cada vez más amplios, con clientes que sean cada vez más pesados y que cada vez haya menos clientes, ¿no? Es un modelo con riesgos, porque es diferente. Vos en el otro modelo, digamos, de alta rotación y bajos márgenes, te caen 1, 2, 3, 4, 5 clientes en una cartera de clientes, 40, 50 marcas, no pasa nada. O sea, pasa, pero no pasa nada, lo vas ordenando, digamos, está todo distribuido, los riesgos están minimizados. Está medio bicicleteada la cuestión. Claro, está medio ordenado a futuro. Sí. Después, si te la pones
se te revientan 50 personas, digo, o sea, también es otro problema, digamos, o sea, el peso es diferente. En el mío estamos solo nosotros y un equipo ultra reducido. Nosotros hoy en Fresca somos 8 personas, con colaboradores externos que van entrando y saliendo para algunos proyectos. Es un equipo ultra mega reducido, formado por hiper seniorities, ¿viste? El arte, lo performático, lo creativo y nosotros, digamos, ¿no? Y nosotros en cada proyecto. Nosotros en cada proyecto es yo sentándome con los dueños de la empresa, yo yendo, yo presentando. Porque aparte me di cuenta de eso, yo no quería, en la otra agencia, yo no quería dejar de hacer eso. En un momento había que dejar de hacerlo porque ya no tenés que estar ahí. Andá, ¿qué CEO de empresa agarra el control remoto? Claro. Y dice, buenos días, acá vengo a vender una idea. No, Sí. están en otra cosa, qué sé yo, flashean helicópteros. Yo quería ir a vender mis campañas. ¿no? Uh-huh. A mí me encanta vender mis... Y dije, si esto es lo que a mí me gusta esto, podré conseguir, digo, en el mundo de las cosas, podré conseguir también un montón de cosas acá y bueno, vamos a probar. ¿Cuáles? No sé si respondí, me fui... Sí. La métrica te ayuda a ese proceso para que vayas logrando pequeños resultados dentro de ese proceso, Gabo, tipo esta frase cliché también tiktokera, viste que uno lee por ahí de que si mejorás o aumentás un 1% o el mínimo porcentaje por día, bueno, en un acumulado es un montón. Entonces yo creo que en el mundo de hoy, donde la métrica un poco ampara la performance o el laburo que uno está haciendo como publicista, creo que está más tangible un poco el laburo del proceso que está haciendo. Uh-huh. Tal vez las ventas no van mal, pero todos los CTRs de interacción aumentaron. Uh-huh. Yo también visualizaba ese Mad Men, viste, de la década de los 90, 80 en Nueva York fumando y en una reunión decía, ponele esta frase. Empapelaba en Nueva York, tiraba ahí el puchito, se empapelaba en Nueva York y era ese estado de trance, esa creatividad, ese cometa, yo ahí sí veo ese cometa que fluye, donde dice, esto va a representar esta marca que nosotros llevamos, pero es como un penal, ¿viste? Uh-huh. O lo metés o lo errás. Y en este caso, en base a lo que dijiste de cómo un poco tu hacer tiene que ver con meterlo a tu cliente o a todo el equipo en procesos y que esos procesos vayan dando un acumulado de resultados, creo que hoy la métrica es un gran aliado a eso. Pero también al principio de la charla dijiste que los Excels no son para vos. Yo estoy en esa ala también con Fer, compartimos mucho eso, ¿viste? Él es ingeniero industrial, fanático de los procesos. No me toques una campaña si no vas a hacer un test A/B y si no me estás diciendo qué métrica vas a mejorar. Perfecto, ¿viste? Yo antes disparaba más de esto de ir a las reuniones y establecer un vínculo con el cliente, la responsabilidad de la cuenta. Pero la verdad que, entre comillas, me está tapando un poco la boca la métrica en un porcentaje muy chiquitito, si va aumentando y si las tengo fijas, qué bueno estar presentándole eso a un cliente y lo ve a la sedimentación de su resultado, ¿viste? Uh-huh. Sí, ahí sí, si querés respondo yo y me vacapeás. Yo creo que en el marketing digital, digamos, eso que vos decís de Mad Men o de las grandes marcas que uno se acuerda de las publicidades de Quilmes, de Coca-Cola, tenía que ver también con que para que el mensaje pueda llegar, como no existía el mundo digital, había que hacer una inversión muy grande en salir en la tele, en empapelar la vía pública. Entonces, la publicidad necesitaba estar muy bien pensada desde el concepto publicitario para que tenga impacto, porque la inversión era muy grande y porque además no tenías los resultados de manera inmediata de ese impacto. Entonces, cuando empieza el mundo digital, que lo mágico que pasa es que te empieza a dar muchos datos de lo que vas haciendo. Las métricas, el retorno de inversión, o sea, el modelo de atribución, o sea, todo lo que haces tiene una variable de vuelta que es cómo te fue. Y lo podés experimentar en una pequeña escala. O sea, vos con $30 podés validar una publicidad y si la publicidad tiene retorno positivo, entonces le subís el presupuesto y así lo vas escalando. Entonces, eso creo que por un lado está buenísimo, pero siento que por otro lado un poco están matando lo creativo. De que como ahora podés validar rápido un montón de cosas, el sentarte a pensar la creatividad, la estrategia, el insight, creo que esa parte de publicidad en lo que es, llamémosle performance, un poco baja la calidad
y tal vez en lo que es posicionamiento de marca, no sé, la publi que hizo la Marchillana ahora fue 100% posicionamiento de marca, invirtió un montón, cartelería pública, salió con un concepto publicitario, con sus valores. Entonces, creo que conviven las dos cosas, ¿no? El performance, que es probar mucho y medir resultados, y ahí la creatividad suele bajar, y el posicionamiento de marca, más de agencia publicitaria creativa, de salir con todo a dar un mensaje a la calle. No sé qué opinas, Gabo, de eso. Sí. Full, totalmente, totalmente. A mí me parece que en algún punto donde empiezan a correr riesgos las agencias, las grandes agencias, bueno, las chicas también, ¿no? Es cuando el proceso creativo se somete al dato, no porque no tenga que hacerlo. Para mí tiene que haber una conversación, tiene que haber una compañía, un laburo en equipo, digamos, pero el sometimiento al dato es complejo. Y si te fijas, si leemos algún par de documentillos que andan dando vuelta por internet sobre performance, sobre agencias grandes en el mundo y lo que están viendo en el mundo del performance marketing, empieza a haber como una mirada donde los resultadistas empezó a comer un poco al resultado, ¿no? Porque que ese KPI, digamos, aumente, a veces no significa que estés teniendo éxito en tu marca o que estés teniendo éxito comercial, no necesariamente, de la misma manera que decrezca tampoco lo es. Digamos, hay un mundo de interpretación del dato que depende mucho también de la agencia, del agenciero y del equipo que va a venderle al cliente. Por supuesto que siempre que sube está bueno. Una regla básica es, me ha pasado muchísimas veces que empezás a abrir un canal comercial digital en una marca que antes no lo tenía. A mí específicamente hay un nicho de laburo que me gusta mucho en mi profesión, que es meterme en empresas que están en su proceso de digitalización, que todavía quedan muchas, ¿no? Empresas que vienen en su segunda o tercera generación, que generalmente son qué sé yo, la empresa de repuestos gigante, que la está manejando ahora el hijo, tercera generación, y dice, che, tengo que empezar a vender estos repuestos, ¿cómo los tengo que nomenclarlos, armar un e-commerce y piensan en tienda nube porque leyeron y te vienen a buscar. Tiene un quilombo hermoso, la marca es o por ahí es fea o por ahí está buenísima, por ahí si es fea no la quieren cambiar, si está buenísima la quieren cambiar, bueno, típico, ¿no? Entonces, pero todavía el padre o el abuelo está en la caja, atrás de la caja, y no entiende, y te putea, y no te aprueban los presupuestos. Lo agarré justo, ¿no? Justo. Fue muy bien, ¿no? Fue medio ninja. Muy rápido. Muy rápido. Meterse ahí, en ese modelito, me parece una cosa divina. Y ahí es donde te encontrás con esas ansiedades siempre del cliente, ¿viste? Como, bueno, hace 3 meses que estamos trabajando, poniéndole esa pauta que me decís vos que vendés. 4 llamadas tuvimos, 4 consultas por WhatsApp. Bueno, ¿cuántas tenías antes de que empezáramos? Ninguna. Bueno, entonces 400% más de ventas o de potenciales ventas, porque es corta, es así. Después veamos, sí, por supuesto. Después vemos ese STR, después vemos la calidad de ese lead, después empezamos a laburar. Eso para mí está bueno. Pero me voy siempre por la tangente. Pero a lo que voy es, estaba leyendo hace poco un caso que había surgido un problema de que unas agencias de perfo muy grandes, viste como las agencias de medios en Buenos Aires, que acá también hay un par de agencias de medios, que no se encargan de hacer pauta digital, sino que se encargan del pautado, las bolseras que se llamaban antes, ¿no? Que se encargan del pautado tradicional, donde vos como agencia vas a hablar con tu distribuidor de elementos de medios y le decís, bueno, ¿qué tenés? Y tengo estas 20 vías públicas, estos 10 diarios, esto acá, a vos te lo hago a tanto precio, entonces vos se lo vendés a tu cliente y está en vos trasladarle ese beneficio que tenés por tu relación con tu agencia de medios, o quedártelo vos, bueno, cada uno hace el negocio que pueda hacer. Las hay también de perfo, digamos, hay agencias que se dedican exclusivamente a eso, por ahí la gente no lo sabe, pero no, es eso. A veces no, a veces hay agencias muy grandes que solo se dedican a invertir. Y hubo un problema grave, no me acuerdo, ponerle que fuera con Nike, que había terminado pautando en sitios porno, que esos sitios porno tenían contenidos de menores de edad, digo, tema denso, turbio, picante, espantoso, y todo tenía que ver con que estaban haciendo una distribución, ¿viste?, para subir el CPM de todo lo que estaban poniendo, y donde entrara, ¿viste?, en el catálogo, lo que entrara en el catálogo, nadie revisaba el catálogo, entonces podías estar pautando en un flaco que vendía armas impresas en 3D en Cisjordania, y le ponías las zapatillas, las Hoka, ¿viste?, el lanzamiento de las Hoka que están llegando a Argentina, que es otro tema buenísimo. Vieron que están Nike y Puma y las grandes marcas están como locos porque les están mordiendo el mercado las marcas de zapatillas pequeñas como Hoka. Claro, hay 2 o 3 más que son chiquitas,
que empezaron a entender el marketing por otro lado, y están Nike tuvo su peor performance, tuvo que rendirle cuentas a sus accionistas, a sus directorios, han bajado 23% en el mundo de las ventas, que es una cosa de locos. Es un montón. Tirando números que no son, pero más o menos, qué sé yo. Porque todos estas pequeñas marcas chiquitas empiezan a ofrecer otra cosa, ¿viste? Sí, hay que creo que ha pasado también que siento me encanta que... porque no responde ninguna de las preguntas que me hacen. No, ¿Se dan cuenta? Estoy dispuesto a no responder nada de lo que me preguntan. Es que yo creo que ese es justamente nuestro trabajo, que el marketing se reinventa todos los días y cada persona tiene la potestad para reinventarlo. Porque, o sea, lo único que puede existir es psicología del marketing. Ponerle que eso no cambie porque somos los mismos humanos. Pero después el contexto cambia todos los días, aparece la inteligencia artificial. Y lo que iba a decir es, el consumidor para mí está viendo una crisis muy grande, sobre todo en las pymes, de que hace 5 años, 10 años, el comportamiento de consumo era ir al centro a comprar, era ir al shopping a comprar. Cuando decís, bueno, me quiero comprar unas zapatillas, me voy a Palmares, entro a Max no sé qué y veo que Nike hay. Hoy el comportamiento de consumo se ha acelerado todo lo que es e-commerce, de descubrir qué querés a través de googlear primero o en Mercado Libre o las publicidades que te llegan por Instagram o Facebook de gente que vende zapatillas y claro, se termina nichando tanto la oferta y los canales que alguien que vende zapatillas te convence o te muestra valor en ese producto y le va a quitar share a Nike seguro. Ahora un vago que vende remeras básicas, que vende 4 remeras básicas, no sé, y el flaco la vende de una manera, voy a decir, claro, voy a comprar acá, no voy a ir a comprar al centro remeras básicas. Tal vez las grandes marcas se despersonalizaron, ¿no? Un poco, tal vez, pienso. Total. O lo mismo pasa en el mundo de los streaming o de los periodistas deportivos. Ayer lo veía a Gabo Ceneice con Messi hablando en un streaming y es como, claro. What the fuck? Entonces, es como, está viendo una transformación tan grande en lo digital y ahora sumado con la inteligencia artificial que WhatsApp se empezó a transformar en el nuevo e-commerce. O sea, hoy el 90% de las pymes que viven como empresas venden a través de WhatsApp y tienen el gran problema de que, claro, les empiezan a llegar un montón de WhatsApp porque la gente antes de ir va a consultar, pero tenés al vendedor que está obligado a que su trabajo sea hablarle a esa gente, o el dueño, que es el que mejor vende, odia tener que estar todo el día con el celular, y después tenés lo nuevo, los agentes de IA o los bots. Pero ¿cómo diseñás esa experiencia comercial para que del otro lado, me habló un bot y te clava el visto? Entonces, está habiendo una transformación muy grande que creo que nos estamos acomodando y nadie tiene la última palabra de qué es lo mejor. Totalmente. Y yo creo que ahí, en todo ese descontrol, o en ese aparente descontrol, es donde algo si algo se mantiene, me parece a mí, es el oficio de contar historias, ¿no? Ajá. Eso, y lo ves a las marcas desesperadas porque sus usuarios sean los que cuenten las historias de ellos, y ves a las marcas imitando usuarios que cuentan la historia, ¿no? Tal cual. Y son laboratorios interesantísimos. Algunas les sale muy bien, no te das cuenta que te están vendiendo algo y es un TikTok, ¿viste? De una chica que dice, ¿sabes lo que me pasó ayer? Estaba tomando agua y me atraganté. ¿Pueden creer que el agua están haciendo? Y no te das cuenta que te hicieron un placement en una cosa. Y después tenés las que son reales, digo. Me parece que si algo, digo, volviendo a otra pregunta anterior, ¿qué estamos haciendo hoy con Fresca y con las marcas? A mí me gusta pensar como que me siento y los ayudo, soy una especie de compañía para que puedan entender básicamente quiénes son, en un proceso casi, viste, medio lacaniano psicoanalítico, viste, poder entender tu historia para poder contarla, porque eso te va a permitir definirte. Y estamos hablando de un proceso ni más ni menos que de branding, digamos, ¿no? Y muchas veces lo que vos crees que es, no lo sos, digamos, ¿no? Después adentro lo condimentamos con lo que quieras. Si querés hacemos un estudio de salud de marca, si querés hacemos un estudio de mercado, si querés hacemos 1000 cosas, juntamos a todo tu equipo. Y me pasa ahora, estamos haciendo un proyecto muy, muy lindo por una bodega muy grande, que es una bodega, uno de los principales exportadores de Argentina de vino, y nos llamaron, a mí me gusta decir, porque me da mucho orgullo haber logrado este momento, que es lo que le vamos a vender a esta bodega, es un documento de pensamiento. Claro. Es un documento de pensamiento. No hay ni siquiera un diseño, ¿no? No lo hay, no lo va a haber, digamos, ¿no? Fue un laburo de que llevamos ya 2 meses donde nos sentamos con los equipos, todos los líderes de todos los equipos de una bodega, más de 350 personas laburando acá en Chile, en Reino Unido, a levantar cosas
¿Sos de marketing? No, no soy de marketing. ¿Tenés una encuesta cerrada que la vas a tabular? No tengo la más puta idea, digamos, ¿no? Me voy a sentar con vos a hablar porque quiero saber lo que necesito saber, ¿no? Quiero tener el insight, lo estoy sospechando, ¿no? Empezar a levantar info. De ahí vuelta el arte de la conversación, ¿no? Pero full. Ahí creo que el podcast logra una profundidad hermosa, viste que mucha marca también se está yendo ahí y lo utiliza como un proceso para encontrar identidad. Nosotros también encontramos ese insight de empezar a trabajar con una marca, si el contexto se da, con una muy buena entrevista que se piensa, se preproduce, se le da importancia a la persona que se va a sentar en un lugar para hablar. La locación. La locación, se la ilumina. Entonces, el otro día nos decía un doctor, dije cosas que no pensé que iba a decir o que no sabía que sabía. Terminó en cana. Claro. Y bueno, afuera está la FIP. y eso puertas adentro también lo hicimos una vez de casualidad y nos encantó el resultado y todo lo que se vivió. Y dijimos, bueno, hagámoslo como parte de nuestra propuesta de valor. Había cierta tranquilidad en el cliente también, ¿viste? No buscaba ventas, es un servicio profesional, tenía el consultor, lo tiene. Si uno logra eso, decime si no hay algo más motivador y fascinante que escuchar hablar a alguien de lo que le gusta hacer de verdad, sin que entre la publicidad como la conocíamos. Exacto. ¿Viste? Haciendo una traducción que por ahí, ponele que esté muy bueno y te lo eleva, pero no deja de alejártelo del corazón, ¿no? Y qué bueno que es poder escuchar a alguien contar algo. Y hay una frase que escuché la otra vez que es re cliché, pero creo que aplica muy bien, que es, el marketing, si tenés una mala oferta, lo único que hace es acelerarte el mal resultado. Y si tenés una buena oferta, te acelera el buen resultado. Ajá. Entonces, qué interesante es, creo que esto del podcast es, en vez de hacer la producción para buscar el spot publicitario perfecto de 30 segundos con el hook y no sé qué, esta etapa donde le damos la oportunidad de contar la historia de la marca con una buena entrevista, en un lugar cuidado, máxima calidad y todo, después las personas que con esa publicidad de 30 segundos enganchen con tu propuesta, con tu oferta, tienen en tu página web o donde sea ese video de tu marca donde realmente ahí podés profundizar un montón de preguntas. ¿Por qué realmente puedo solucionar tu problema? ¿Quién es mi cliente objetivo? O sea, todas esas preguntas que haces para armar un manual de marca las tenés documentadas en un video de marketing. Que ahora, viste, en las webs se usa el BCL, que es el video cortito que tenés ahí al principio. Entonces, es como que ya tenemos la mitad del trabajo hecho y nos sirve también mucho en la parte de diagnóstico. Porque en vez el diagnóstico lo hacemos en esa entrevista. En función de, nos estudiamos las preguntas más importantes de la marca y generamos el espacio para que eso salga. Me encanta, está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Deberían hacerlo, no contarlo tanto porque se lo van a empezar a hacer, está buenísimo. Obvio, y también te lo contamos porque queremos ser tu amigo. Está buenísimo. Sí. Vos sabés que lo sentía antes de decirlo, pero creo que estamos en ese mundo, ¿no? Del volcar. Uno va volcando, ¿viste? Y antes era como, no, guárdatelo, ¿viste? Pero bueno, también estamos en el mundo del que hace. Arrancamos hablando de actuación y un poco eso es hacer, ¿viste? Te largás, más allá de la situación, el texto, es qué está pasando ahí, ¿viste? Por eso uno lo vuelca. Si no lo editamos. Sí, no lo editamos. Hay un podcast muy bueno que me había obsesionado que se llama La Fábrica. Me encanta. Que, ¿viste? Es como... Yo escucho uno de esos capítulos y bueno, como cuando a uno le gusta una serie, ¿viste? Yo me obsesioné nivel full, nivel foro con Succession, con Succession. Cada capítulo y hablaba con unos amigos y miraba así como me obsesioné como cuando me obsesioné jugando Green Fandango, ponele, ¿no? Cuando era más chico. Pero digo, La Fábrica, el otro día me encontré hablando a un grupo, tomando unos porrones con amigos y les hablé, les quemé la cabeza, pero yo noté, vos te das cuenta cuando estás quemando cabezas, pero les interesa igual, y cuando no les interesa a nadie, están siendo mínimamente respetuosos y en algún momento te tiran maní. Pero les estaba hablando de la industria del grupo manicero de Argentina, porque había escuchado la historia del Maní King. Me parecía fascinante lo que había contado la mujer esa, era buenísima la historia. Y era una historia, o sea, estaba buena, por supuesto, pero digo, si querés, ¿cómo era? Ahí es la típica historia, ¿no? El padre, el esfuerzo, el campo, no tengo un mango, visionario, los hijos que la vieron, pum, pum, y después todos los condimentos adentro. Pero habían cosas como, ¿viste? Y los condimentos eran
Hoy es el clúster que exporta $1.000 millones anuales en toda Argentina. Es uno de los segundos o terceros exportadores, o sea, mueven mucha papota, son muy importantes. El gobierno los empezó a mirar con el maní, bueno, en fin, empiezo a hablar de maní, ¿viste? Y dije, hay algo que hay que seguirlo buscando, ¿viste? Porque si yo puedo hablar así de maní, independientemente de que coma, no coma, que me importe un bledo, ¿viste? Comprarme un maniquín, me parecía que, digo eso, de vuelta, ¿viste? Cómo te conquista alguien que cuenta lo que hace cuando le gusta lo que hace y te lo cuenta porque así lo siente. Me parece que contra eso nunca, jamás va a haber nada que pueda... Sé que suena medio naif, si querés, ¿no? Pero me parece que lo creo de verdad, ¿eh? Sí, yo tengo una última random, si querés elegiste una y vamos cerrando esta conversación. Gracias, Gabo. Volver al principio de la charla, porque bueno, justamente es mi pasión, el teatro, la actuación, poder solamente explorarla, ya es una sensación única. Y siempre cuando también porroneo con amigos, hablo de esto de en el exceso de tecnología que hay hoy, de pantalla, de la inteligencia artificial ya hasta reemplazando humanos para algunas cosas o en lo artístico, qué lindo valor tiene el teatro de ir a ver humanos jugando. Por más que hagan el drama más grande, están jugando ahí arriba del escenario, ¿viste? Y el otro día Julio Chávez lo hablaba con Pregolini, Mauricio Cartún me parece un personaje espectacular, el padre de Julián Cartún, va a las entrevistas y no quiero decir que grita, pero habla de una manera tan fuerte y habla así y explota los micrófonos y tiene una energía teatral tan grande, ¿viste? Me encantaría verlo actuar o ver alguna obra que haya dirigido Mauricio Cartún. Y Mauricio Cartún justamente habla de esto, de si hay solamente un cuerpo bañado en luz y una historia, ¿viste? Y un espectador que ve, o sea, con eso hay teatro, ¿viste? Claro, He escuchado tantos podcasts y tantas entrevistas y a mí que me gusta, no solamente porque he explorado un poquito la actuación muy modesta, pero sí lo vi al Flaco Suárez actuar con solamente una luz que lo ilumina y un banco, y el tipo generando una tensión y una risa y un momento único en la vida, que por eso yo empecé a hacer esto, a practicarlo solamente. Y bueno, va a tocar fondo, me parece, el tanto avance tecnológico y pantalla y algo artificial justamente, a la necesidad de ver humanos sobre un escenario divirtiéndose. De igual manera, apenas lo digo, bueno, si no cae el teatro, al contrario, en Buenos Aires está explotado de obras y en Mendoza la oferta teatral es impresionante, pero quería saber qué te pasa a vos con respecto a esto, ¿no? A que toque fondo un poco la pantalla, lo artificial y qué lindo que es, ya que lo exploraste, esto de ir a ver sobre un escenario, se abre un telón, ¿viste? Y me mienten descaradamente, pero entro en esa mentira, en esa magia, ¿no? ¿Qué te pasa con eso? A mí me fascina. Ahora en Buenos Aires fui a ver la Gaviota de Chekhov al Teatro San Martín, ¿no? Viste que Chekhov decía algo que estaba buenísimo, que tiene que ver con la silla. Sí, la Gaviota, buenísima. Y eso que estamos hablando de un texto más clásico, complejo, que respeta mucho, o sea, estaba hecho, no era una adaptación, era la Gaviota de Chekhov. Tienes que entrar, ¿viste? Gabrielovich, Niemitrich, Kartovich, ¿cómo le va? ¿Viste? Y hay una declamación en la actuación porque se busca eso, digamos, ¿no? Entonces al principio es como, me va a costar acá, ¿eh? Me va a costar, y en un momento ya no me costaba más, ¿viste? Y entraste. Sí, estaba en el campo, estaba en Rusia, no sé dónde era, y estaba con el maestro, bueno, los personajes de Chekhov, ¿no? El maestro, el doctor, la actriz, el escritor, la poeta, las vacas, ¿no? Y las cosas así como de los caballos, ¿no? Y Chekhov que tenía una máxima o un tip que decían, si vas a poner una escopeta encima de la chimenea en el primer acto, que alguien use esa escopeta en el tercer acto, ¿no? O sea, no coloques ningún elemento que después no lo vayan a usar, ¿viste? Claro. Y me parece que vi el clip ese que decís de ahí se me fue el nombre Cartoon. del actor. No, del otro. De Julio Chávez. Julio Chávez, o algo así. Alguien decía como, pones una silla en un escenario y es impresionante, le pones una luz y alguien se va a sentar, alguien estuvo sentado, ¿viste? ¿No? Ya está, ya tenés dos preguntas que están buenísimas. Eso lo dijo Antonio Banderas y se hizo viral. Ah, mirá. Se hizo viral. Tal vez Julio Chávez lo repitió. No, entonces pero está buenísimo. Después búsquenlo. El chabón dice, vos pones una silla en un escenario y la iluminás. Y claro, se te abre un mundo de eso.
alguien se va a sentar, o qué pasó, es una sala de espera, empezás a crear una imaginativa. De hecho, la primera pregunta que te hice si ese Gabo seguía actuando más corporalmente y que si la mente en vez de pensar imaginaba. Porque viste que pasa eso, no sé, por ahí lo que nos gusta, la creatividad o esto, la mente la utilizamos para imaginar y no tanto como para pensar. O al pensamiento no le damos bola, lo dejamos pasar, digamos, qué sé yo. Es más todo el tiempo es un impulso, perdón. Sí. No, y respondiendo, yo creo igual que vos, digo, para mí está todo fantástico, no, por supuesto que no entiendo todo lo que no entendemos de todo lo que está sucediendo en términos tecnológicos, y específicamente, digo, podemos hablar 18 capítulos del podcast completos y todavía nos va a faltar 18.000 más para hablar de inteligencia artificial y todo lo que no sabemos y todo lo que está sucediendo. O sea, es básicamente es extremadamente complejo, amplio, profundo y abismal lo que está sucediendo. Pero más allá de eso, yo creo que la gente, siento como una especie de sinergia negativa, como que el loop se va achicando, ¿viste? No se va agrandando, se va achicando, se va volviendo más finito, más complejo, un poquito más filoso, más doloroso y más incómodo. Y lo ves, digo, mirás cosas, se juntaron en el Central Park en Estados Unidos 1000 personas a leer en silencio. Pues es un acto performático, es un acto de cierta rebeldía naif, estamos ante un montón de gringos capitalistas que ahora quieren hacer que no, para mí no, para mí, digo, que suceda ahí, que suceda en esta época, que venga de ese lugar, tiene otras implicancias. Para mí va a haber una recuperación cada vez más profunda de estas cosas. Y si querés llevarlo a cosas digitales, el resurgimiento de los newsletters, los blogs que están volviendo, la curaduría en el sentido más antiguo de el flaco el playlister Mauricio Torres, el playlister que te ordena la música, ¿viste? Como esa necesidad de desalgoritmizar tu existencia para entregarle a alguien en el que puedo confiar, digo, en medios de comunicación, Cenital, que me encanta, digo, ¿no? Tipos que empiezan a ordenar desde otro lugar el bardo de cosas que hay dando vueltas y que vos necesitas que alguien te venga a dar una mano que no sea un algoritmo. Porque el laburo del algoritmo es limar las singularidades. El algoritmo es muy loco porque distingue una singularidad, te agarra, te pone en tu prime de singularidad y todos empezamos a imitar la singularidad, se acabó la singularidad. Y eso en un momento se achica y se hace... Te quedaste sin sustento. Claro, te quedaste sin sustento. Entonces, digo, me parece que ahí, digo, te vas y te sentás y mirás la gaviota de Chekhov, ¿viste? Y apagás el celular, ¿entendés? Y apagás el celular. Y la frase de apagar el celular, yo escuchaba eso, lo tenía en el teatro y decía, esta frase empieza a ser cada vez más picante, ¿viste? Como, podrían decir apagar el celular como recuperar tu libertad. Sí. Estás en el teatro. Sí. Un amigo me dijo el otro día, gracias por darme un motivo del cual hablar en una ranchadita, ¿viste? Ajá. Y me lo dijo sincero, ¿viste? No sé, me hiciste pensar ahí la muerte, la obra, vos, no sé. Filosofar un poquito. Un poquito, qué sé yo, vi algo diferente, no sé, como... Sí. Y me lo dijo desde el corazón, ¿viste? Bueno, primero muchas gracias, Gabo, que creo que estuvo increíble. Y después una invitación, viste que nos juntamos ahí a veces con los pibes a crañar y bueno, algo que estamos intencionando con el Nato es, creemos que en el mundo de hoy lo que es la información propiamente se ha vuelto un commodity con los videos de YouTube, con ChatGPT, entonces creemos que todo esto que hemos hablado, digamos, de lo complejo que es el marketing, lo complejo que es la tecnología y todo lo que se viene, creo que está bueno armar un poco de comunidad alrededor de eso y poder compartir experiencias, aprendizajes, porque al final la vida no es un juego de suma cero, sino que creo que cooperando en comunidad podemos todos vivir un poco mejor. Y bueno, creo eso que Mendoza tiene mucho para aportar. Así que un poco la invitación es a sigamos en contacto, trabajemos un poquito juntos sobre el marketing, lo que entendemos de la vida y a compartirlo. Yo les agradezco, hace un montón que no me sentaba enfrente de un micrófono, estuvo buenísimo, me encanta charlar, aparte ustedes son copados, así que lo digo verdad, está bueno. Y para lo que decís, yo soy, si en algo se basó mi carrera, es que cada vez que alguien me chifla, yo estoy, yo estoy, así que a mí me invitan y estoy, porque me parece que es la manera, digamos, me parece que solo algunas cosas, pero muy específicas. Total. Gracias, Gabo. A ustedes. Gracias.
Qué lindo, muchachos.